El Perú es inmensamente rico en recursos energéticos. Tenemos caídas de agua, vientos, sol, biomasa, fuentes termales y además uranio. Sin embargo, persistimos en el uso de petróleo y gas, generadores del efecto invernadero. El calentamiento global nos está obligando a repensarlo todo. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales exploraremos las soluciones energéticas que están encontrando nuestros científicos. El sol es la fuente de energía que ha permitido la vida y permite el funcionamiento de la sociedad actual. Por ejemplo, el sol calienta el agua de la tierra, genera las nubes, la lluvia, los ríos, la caída de agua de los ríos, que son aprovechadas por centrales hidroeléctricas, las que generan energía. Estamos en la subestación eléctrica de San Juan de Miraflores, por la que pasa el 40% de la potencia eléctrica usada en el Perú. Viene, por ejemplo, la potencia eléctrica del Mantario, que está a 400 kilómetros y viene en un voltaje de 220.000 voltios. También viene de Chilca una cantidad similar y de aquí se reparte a toda la República de acuerdo a las necesidades de las poblaciones y de las empresas. ¿Cuánta potencia instalada tenemos actualmente? Nosotros tenemos una potencia instalada en el sistema que está alrededor de 6.500 megavatios hora en el sistema interconectado nacional, y en toda la República debemos estar más o menos en 7.000 megavatios porque hay sistemas aislados. ¿Cuáles son los porcentajes de hidráulica, de gas, de petróleo más o menos? Nosotros de la potencia actualmente instalada tenemos 53% de la generación es térmica, producto de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y 47% es hidráulica, o sea, se ha ido reduciendo el porcentaje en hidráulica, no porque haya menos hidroeléctrica, sino que ha crecido mucho la generación térmica. En un país de caídas de agua. En un país de agua y de caídas de agua. ¿A qué se debe ese desbalance? Se debe a que se privilegió el uso del gas dándole un precio muy económico, muy barato, que hace pues que no sea competitivo en este momento pensar en otra fuente de generación que no sea la de gas, ¿no? La mayoría de los motores en el Perú funcionan con combustible fósil, es decir, petróleo y gas, combustibles que son no renovables, es decir, que tarde o temprano se van a acabar. En la UNI se está investigando cómo hacer para que estos motores funcionen eficientemente. Nosotros hoy día estamos con el ingeniero Guillermo Lira. Tenemos aquí un modelo de máquinas para uso eficiente de energía. Bueno, en este caso es un motor diésel. El motor diésel lo que hace es convertir la energía química del combustible en energía térmica. La energía térmica la convierte en energía mecánica, en movimiento. Ese movimiento se traslada a esa máquina que es un generador de corriente eléctrica, el generador rojo. Se genera corriente eléctrica y finalmente esta se disipa en un banco de resistencias que está al fondo de la sala. En un motor diésel, la energía química del combustible que está en ese tanque de color negro se conduce al motor, se lleva al motor y dentro del motor, debido a la alta compresión y a las altas temperaturas que se producen dentro del cilindro del motor, se autoenciende este combustible. Ese autoencendido provoca una explosión que empuja nuevamente el pistón hacia abajo
y eso en forma cíclica hace que se convierta el movimiento alternativo en movimiento rotativo de un eje llamado cigüeñal. Ese eje cigüeñal mueve al eje de este generador eléctrico. Tenemos en este momento centrales térmicas a gas, a petróleo, a ciclo combinado. ¿Podría explicar un poco, en base a este laboratorio, de qué se trata esas tremendas centrales? Bueno, las centrales térmicas, dependiendo de su tamaño, pueden ser centrales con turbinas a gas, pueden ser centrales con motores diésel de apoyo en las horas punta. Generalmente se activan los grupos electrógenos, pero, solamente las horas punta, ¿no? Para la base es desarrollada por turbinas a gas. Esto realmente es una representación en miniatura de lo que existe en una planta térmica grande, ¿no? Estamos con el doctor Luis Lastra, experto en máquinas térmicas. Queremos saber cómo hacer para que el motor peruano funcione adecuadamente, no contamine y la energía sea usada eficientemente. Para que un motor como este que tenemos aquí al frente, que va montado en motores, en vehículos como buses y camiones, la eficiencia va a depender de la calidad con que se suministre el combustible al motor. Y ese suministro va a depender del funcionamiento de su llamada bomba de inyección y de sus inyectores. Ahora, los motores que circulan en Lima, grosso modo, ¿qué porcentaje de gasolina desperdician? Es decir, no logra quemarse. ¿Qué porcentaje de combustible en general? El parque automotor de Lima es un parque viejo, cuya antigüedad excede los 10 años, el promedio de los buses de transporte urbano. Y en su mayoría estos buses tienen el sistema de inyección muy desgastado y en consecuencia el exceso de consumo por esas condiciones de su sistema de inyección puede llegar hasta el 50%. Bueno, las revisiones técnicas en todos los países sirve justamente como medida para buscar que los usuarios, en este caso los transportistas, periódicamente le hagan un buen mantenimiento a su sistema de inyección de combustible y así cuando pasan la revisión técnica se comprueba que esos motores están quemando eficientemente el combustible y por lo tanto no contaminan el medio ambiente. Pero cuando los motores ya son viejos, por más que se haga milagros, no se logra una eficiencia completa. Claro, efectivamente, los motores tienen un ciclo de vida que cuando ese ciclo de vida se acaba, es decir, cuando ya por más mantenimiento que se haga la máquina, ya no tiene los niveles aceptables de eficiencia y de consumo, deben ser renovados simplemente. Por eso existe también el concepto de renovación periódica del parque automotor. ¿A cuántos kilómetros un automóvil convencional tendría que cambiarse para ya no gastar tanto ni contaminar? Bueno, eso depende de cómo se ha tratado el automóvil, pero en promedio, por ejemplo, un automóvil moderno de última generación, a los 250.000 kilómetros aproximadamente ya se le puede renovar ya. Eso significa, si usted viene a la universidad todos los días en automóvil, ¿cuántos años? Más o menos son 10 años. 10 años de uso. En realidad el problema energético del Perú debe resolverse buscando el uso racional y eficiente de todas las formas de energía que se aplican en el transporte. Por ejemplo, el Perú no es un país con excedentes en producción de petróleo, pero sí tenemos una buena reserva de gas natural, al menos en estos tiempos. Por lo tanto, el transporte debería seguir transformándose en un transporte que use principalmente gas natural, porque además la ventaja que tiene ese transporte es que es menos contaminante, es más limpio, ¿no?